de alabanza que nos lleva en el espíritu, ¿no?, a adorar a nuestro Dios. Así que buenas noches para aquellos que nos saludamos. Bueno, un privilegio nuevamente tener este compromiso de compartir la palabra de Dios. Y qué bueno, me quedaba pensando en lo que Maxi nos compartía, Hebreo 10, cuando el corazón no está cauterizado por la malicia de este mundo, ¿no? Y tenemos esa sensibilidad de escuchar la voz de Dios. Qué interesante es esto, ¿no? Poder tener ese discernimiento de decir, Dios me habla y tengo la sensibilidad para escuchar, porque me está confrontando, porque me está diciendo que hay algo en mí que no está bien. Y eso es valorable. Y eso es lo que la palabra de Dios provoca, ¿no?, en el creyente, en el Hijo de Dios, en el cristiano. Así que vamos a ir a Romanos, como veníamos estudiando, capítulo 9. Y la semana pasada hemos pasado un poquito, literalmente, lo que Pablo enseña en su palabra. Y hablaba un poquito de esto, ¿no?, de la soberanía de Dios. Entre todas las cosas, que Dios es el que permite todas las cosas y que Él en su designio hace a su manera. Y nosotros debemos aceptar la voluntad de Dios en un punto, ¿no? Y terminábamos diciendo allí en hebreo, hacía referencia el apóstol Pablo, en el versículo 17 hablaba del faraón, ¿no? Traía a la mención esa historia del Antiguo Testamento de Éxodo para mostrar allí y fundamentar con esto de lo que él estaba diciendo, ¿no? De cómo Dios hace. Y ahí vemos, para entender un poquito más, tendríamos que leer un poco, repasar Éxodo de capítulo 7 al 10 más o menos, donde vemos en varias oportunidades que dice que el faraón endureció su corazón, o se endureció el corazón de Faraón. Y recién cuando llegamos al capítulo 10, versículo 20, dice, cuando llega la octava plaga, dice, y Jehová endureció el corazón. Entonces ahí que estamos diciendo, de que Dios no es que hizo la maldad para el hombre, sino que la dejó para que el hombre decidiera qué hacer, seguir por ella o tomar el camino que Dios quiere para el hombre, ¿no? Y entonces ahí vemos que Dios permite y lo utiliza para cumplir los propósitos que Él tiene para la humanidad, para darnos la salvación, para mostrar en eso el poder, ¿no?, que Él tiene para transformar las vidas del hombre. Entonces decimos que esto estaba enseñando el apóstol Pablo ahí en Romanos, terminábamos la semana pasada en el versículo 17, 18. Entonces esto le daba pie a aquello, decía, entonces Pablo, si Dios es el que permite las cosas, y en definitiva, si Dios usa al hombre o usa a la criatura para hacer estas cosas, ¿cómo es entonces que Dios demanda su santidad, su justicia? Y eso lo vamos a ver ahora. Entonces vamos directamente al versículo 18. Y dice así, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece, ¿no? Hablando de lo que decíamos recién. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Y esto de alguna manera es como lo que venía diciendo, ¿no? Pero entonces si Dios permite estas cosas y deja que el hombre siga con su decisión de maldad, entonces Dios está siendo injusto. Porque me está reclamando o me está pidiendo algo que Él permite que yo lo haga. Entonces ese era el razonamiento de lo que estaban de los judíos.
Y Pablo tiene que no dar una explicación de lo que los pensamientos o la voluntad de Dios, sino que tiene que ponerlo de alguna manera al desnudo delante de Dios, delante del Creador. Por eso Pablo dice en el versículo que estábamos hablando, 18, 19, y responde ahí en el versículo 20, mas ante, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Es decir, ¿quién eres tú para discutir con Dios? Para confrontar con Dios, para cuestionar lo que Dios hace y deshace. Pablo tiene que poner en claro quién es quién. Dios es Dios, soberano por sobre todas las cosas. Y nosotros somos criaturas de sus manos, hechuras, creado por Dios. Ahora, Pablo no es que tiene que ir a los pensamientos de Dios. Dios dejó en su palabra lo suficiente para que nosotros aprendamos y sepamos lo que es Él. No está en nosotros cuestionar o razonar con la mente humana lo que Dios es. Los pensamientos de Dios van más alto que los nuestros. No vamos a poder nosotros con nuestra mente. Y la equivocación más grande del hombre es querer pensar como Dios piensa. O saber lo que Dios va a hacer cuando Dios nos habla a través de su palabra y nos da a entender a través de su palabra cómo Él obra. Ahora, los tiempos no los tenemos nosotros, la manera no lo sabemos nosotros, pero sabemos que Dios obra. La voluntad divina de Dios, Él la dejó plasmada en su palabra para que nosotros la aceptemos y vivamos por ella. Está mal querer explicar o enseñar más de lo que Dios nos dejó de su palabra. Entonces por ahí es donde a veces nos vamos y empezamos a buscar cosas que Dios no las dejó. Y si Dios no la reveló es porque no la vamos a entender. Entonces Pablo tiene que decir en el versículo 20, ¿quién eres tú? Dice más hombre, dice más ante hombre, ¿quién eres tú para altercar contra Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Pablo acá trae nuevamente en el versículo 20 una parábola que bien mencionaba el domingo, se escuchaba en la cena del Señor. Aquella parábola que habla del alfarero, ¿no? Que tiene las manos allí trabajando. Aquí vemos que Pablo no trata, bueno, eso es lo que dije recién, del versículo 20, no está en nosotros, dice, sino que nos pone al desnudo, de lo que dije también recién, lo tengo anotado, voy un poquito más adelante. Entonces trae a su mente la parábola del alfarero y lo podemos encontrar ahí en Jeremías capítulo 18, es todo el capítulo, ¿no? Pero hermano, hay dos cosas acá que el Señor me llevó a prestar atención. Si nosotros buscamos ahí en Jeremías capítulo 18, vamos a encontrar esta parábola que Pablo trae a la mención para poner y explicar, ¿no?, lo más claro posible para que podamos entender cómo Dios obra y cómo Dios trabaja con el hombre. Y los designios que Él tiene sobre el hombre. Pero me llamó la atención en el versículo 4, si lo podemos poner ahí de Jeremías, capítulo 18. Ahora prestemos atención en esto, lo que dice el versículo 4. Lo busco por acá. Bueno, ahí lo tenemos arriba. Dice, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder. Prestemos atención, ¿dónde dice que se echó a perder la vasija de barro? En sus manos. Y volvió y la hizo otras vasijas según le pareció mejor hacerla. ¿Qué me llevaba a pensar esto a mí?
como hijos de Dios. Que a veces por la dureza de nuestro corazón, por la obstinación que tenemos de la maldad y de falta de obediencia a la palabra de Dios, estando aún en las manos de Dios, nos descomponemos, nos echamos a perder. Y eso es lo que Dios está haciendo, o Pablo trata de enseñar en este versículo. Que no es solo para el que está afuera, el que no conoce a Dios. Conocemos a Dios y por lo tanto estamos en las manos del Señor. Pero a veces, por no ser obediente, por no dejarnos moldear por Dios, nos terminamos descomponiendo a la voluntad de Dios, es decir, a lo que Dios quiere formarnos. Dios preparó, dice ahí en Efesios, que somos hechuras suyas, ¿no? Y que somos preparados para toda buena obra, la cual Él preparó de antemano. Pero esas obras nosotros no las cumplimos, ¿por qué? Porque a veces nos descomponemos, o sea, es decir, no somos obedientes, no vamos con la voluntad de Dios, no obramos conforme a lo que Él nos pide. Y fíjense en lo que dice, esto dice en el versículo 4. Se descompone en su mano, esto nos habla de lo que acabamos de decir, de la dureza de nuestro corazón y del orgullo, de la falta de obediencia a Dios, que aún estando en sus manos nos echamos a perder y Dios tiene que permitir que hagamos lo que nos plazca según nuestras conveniencias sin saber el resultado y tener que sufrir después las consecuencias de las malas decisiones que tomamos. El versículo 11 y 12 del mismo capítulo de Jeremías, fíjense en los pensamientos de lo que habla allí Jeremías. El versículo 11 del capítulo 18, si lo podemos poner ahí. Dice, ahora pues habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo, así ha dicho Jehová, he aquí yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designio. Dice, conviértase ahora cada uno de sus malos caminos y mejore sus caminos y sus obras. Vamos al 12. Y dijeron, ahí está, es en vano porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestros malvados corazones. Fíjense en cómo hacemos oídos sordos al consejo de la palabra de Dios. Muchas veces Dios nos habla a través de su palabra y nos exhorta, como escuchamos recién, a dejar los malos caminos. Dios quiere moldear. Pero ¿cuál es nuestra respuesta muchas veces? No, iremos conforme a lo que nuestro corazón nos dicte, a lo que pienso que me va a ir mejor, a lo que me conviene, a lo más fácil. Muchas veces le damos la espalda a Dios y en sus manos, como hijos de Dios, nos vamos descomponiendo y después sufrimos las consecuencias. Dios tiene que volver a trabajar en nosotros. Fíjense que no dice que dejó en un lado y por cuestiones climáticas o por el tiempo de trabajo o por lo que fuera, se descompuso fuera de las manos del alfarero, no. Aún el alfarero trabajando en ella. Entonces, da este ejemplo el apóstol Pablo, ¿no? ¿Cuántas veces nos parecemos a este pueblo antes de recibir el consejo y dejamos moldear por Dios? Seguimos nuestros propios pensamientos y la maldad de nuestros propios corazones. Dice el versículo 21, o no tenéis potestad, o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. Pablo dice, el que te creó no tiene derecho a hacer lo que él le plazca.
¿quiénes somos? ¿Quiénes son para cuestionar la voluntad divina de Dios? Dice vaso para honra y vaso para deshonra. Pablo tenía en mente siempre esto de su Creador, de que todos somos hechura suya, con lo que dije recién, pero que en Cristo somos todos para buenas obras, en Efesios 2:10. En Él podemos hacer las buenas obras. En Cristo, por eso el texto dice que en Cristo somos creados. Esa nueva restauración. Aquellos que se hemos descompuesto o aquellos que estábamos deshechos, como terminamos cantando, Dios nos hizo y nos dio valor, nos dio forma. Trabajó en cada uno de nosotros y esa forma que Dios transformó en nuestras vidas es para que nosotros hagamos la voluntad de Él. Para usos de buenas obras. A Dios. En las manos de Dios no somos simple vaso de barros, sino que nos dio el poder de discernir entre el bien y el mal y decidir con nuestros propios pensamientos o corazón qué debemos o por quién queremos ser usados. No somos simplemente vasos que Dios nos creó, sino que nos dio la potestad de poder nosotros decidir qué queremos o por quién queremos ser usados. El vaso no tiene la determinación de decir, no me pongas tal cosa porque no estoy preparado para esto. De la misma manera, el hombre en el mundo debe decidir por quién quiere ser usado, el maligno o por Dios. ¿De qué queremos seguir siendo llenos? De la palabra, como escuchamos en el capítulo 8 al comienzo. Juan nos decía de qué queremos seguir llenos. ¿De su palabra? ¿De su Santo Espíritu? ¿De la voz de Dios? Depende de vos y depende de mí el lugar que le demos a Dios. Bueno, Dios lo va a utilizar conforme a lo que Él desee. Pablo tenía esto en mente y da consejos, como también le dice allí en 2 de Timoteo, a Timoteo capítulo 2, versículo 19, donde dice que en una casa grande, en una casa importante, hay vasos. Y hay vasos que algunos son de plata, otros son de oro, otros son de madera y otros son de barros. Y cada uno es utilizado para diferentes cosas. Y le dice Pablo, ahí si podemos a Timoteo, 2 de Timoteo, para leer bien el texto. 2 de Timoteo, capítulo 2. Dice así, capítulo 2, versículo 19, lo podemos encontrar esto, Pablo dando consejo a Timoteo. Dice en la última parte, ¿no? Apártese de iniquidad todo aquel, Timoteo, la última parte, apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro o de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. ¿Qué está diciendo? Que algunos son utilizados en cosas importantes de mayor valor y otros no tanto, pero también otros pueden ser utilizados para deshonra. No depende del utensilio, sino depende del quien lo utiliza. Y nosotros tenemos el discernimiento, la potestad de poder decidir por quién queremos ser usados. Para honrar a nuestro Dios, haciendo buenas obras, la que Él preparó, o ser usado por el que hoy gobierna este mundo para cosas que deshonran la gloria de Dios.
Así como el alfarero de la misma masa puede moldear diferentes recipientes para diversos fines, también Dios en su soberanía con la humanidad. Dios nos formó, pero está en nosotros decidir. Dios pone el bien y Dios deja el mal. Y depende de cada uno qué decidimos tomar. Versículo 22. Volvemos a Romanos, capítulo 9. Dice, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hace notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorio la riqueza de su gloria, la mostró con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria? ¿Y qué? Si Dios lo permitió. Ahora acá no vamos a hablar de una predestinación, que hay alguien que está destinado a la perdición, no. No es la manera y no es lo que Dios enseña en su palabra, porque dice que Él murió por todos y está en aquel que cree o aquel que rechaza el evangelio de salvación. Pero Dios lo permite. Ahora, vasos de ira, dice, preparado para destrucción. Esto no por designio absoluto de parte de Dios, sino por sus propios obstinación del rechazo del mensaje del Evangelio de Jesucristo, a pesar del llamado al arrepentimiento que Pablo ya lo había hecho allí en el capítulo 2, en el cual veníamos estudiando. Pablo hace la invitación de llamar al arrepentimiento de su vana manera y aceptar a Cristo para la salvación de vida eterna. Y muchos de aquellos, por cuestionar la palabra de Dios, rechazaron. Y por el rechazo, obstinación de sus corazones, entonces Dios tiene que dejarlos. Y van derecho a la perdición eterna. Pero no es la voluntad de Dios que todos se pierdan, sino que todos se salven. Por esto dice que lo soportó con paciencia, dando la oportunidad de la gracia para la salvación. Aquellos vasos, que después Pablo lo va a aclarar en el versículo 24 y ahora vamos a llegar. Dios los soportó con mucha paciencia, dice. ¿Cuánta paciencia tiene Dios de soportarlo como vasos que deshonran la gloria de Dios? En el versículo 23 dice que Dios muestra en ello su ira y su poder para los que alcanzan misericordia. Esto es para los vasos de misericordia que Él preparó para su gloria. Esto es para hacer notorio el poder de su gracia que nos alcanzó. Así como Pablo había dicho de Faraón, así hoy Dios se sigue mostrando y sigue obrando con aquellas personas que endurecen y rechazan el mensaje de salvación. Dios lo sigue permitiendo en su soberana voluntad. Ahora, ¿cómo nosotros podemos ver esto? ¿Cuántas veces te preguntaste, pobre persona, pobre muchacho, pobre lo que veas, cómo está destruyendo su vida? ¿No te hace pensar y esto a veces me conmueve porque no es que nosotros lo hayamos buscado? Cuando ves las personas en las calles destrozándose la vida, ¿nunca pensaste decirte, gracias a Dios por la gracia que me alcanzó? Gracias a Dios porque transformaste mi vida y me hiciste ver las cosas diferentes y no soy. No porque sea especial, no porque yo te haya buscado, como dice Pablo, y lo vamos a ver en el capítulo 10. Él lo buscó, Él nos alcanzó. Lo único que teníamos que aceptar o rechazar. Y la gracia de Dios nos hizo aceptarlo como nuestro Salvador. Esto lo podemos ver, bueno, como dije, cuando vemos
en el mundo las personas que se destruyen la vida por sus malas decisiones. Y decimos gracias, Señor, por la gracia que nos alcanzó. ¿De dónde nos libraste, Señor? El versículo 24, Pablo dice, a los cuales también ha llamado. Pero para entenderlo esto vamos a leer desde el 22 nuevamente. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hace notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorio la riqueza de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para su gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Ahí Pablo está diciendo, lo que estoy hablando, estamos hablando de nosotros. Que la gracia y Dios no vino solamente a salvar a su pueblo, sino que ese pueblo, por haberlo rechazado, alcanzó la gracia para nosotros. Y esos vasos, tanto de ira como de misericordia, somos cada uno de nosotros, que Dios nos alcanzó. Pablo da la explicación de que lo que está hablando se trata de tanto de los judíos como de los gentiles, a quien Dios alcanzó con su salvación, y que no hay mérito alguno en la obra de la ley para alcanzarlo. Aquellos que decían que y se iban por la ley para alcanzar la salvación, la justicia de Dios, acá no tenía ningún valor, no tenían un mérito. Esos vasos eran cada uno de ellos y nosotros, que Dios nos alcanzó por su gracia. Y de acá desde el versículo 25 al versículo 29, Pablo vuelve a hacer un repaso, pero para entender mejor lo que Pablo quiere explicar acá, tendríamos nosotros que leer el libro de Oseas, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 6, donde podemos entender mejor lo que Pablo quiere explicar en esto, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a los no amada. Y si en el lugar donde se le dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí será llamado hijo del Dios viviente. Allí en Oseas hablo de una profecía de ese esposo, de esa esposa, que si lo trasladamos está hablando de la iglesia en el Nuevo Testamento o en Apocalipsis o también en los Evangelios, hace referencia a la iglesia. Entonces, para comprender mejor lo que Pablo está diciendo, deberíamos estudiar un poquito más el Antiguo, en Oseas, como dije. Pero vamos a ir avanzando. Pablo hace esto y pone en palabras, ¿no? Haciendo llevando esta profecía, digamos, del Antiguo Testamento. Esto es lo que dije recién, el versículo 26, Pablo da a entender que ya no es más el pueblo de los judíos y de los gentiles, sino que Dios de los dos hizo un solo pueblo. También el apóstol Pedro lo aplica, este versículo de Oseas, ahí en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 10, para mostrar a aquellos gentiles la inclusión al pueblo de Dios, ¿no? El versículo 29 dice aquí el objetivo de Pablo, en el versículo 29, y como antes dijo Isaías, dice, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. Pablo dice aquí, muestra la misericordia de Dios. En toda la soberanía Dios tiene misericordia y gracia, porque si no, no hubiéramos quedado uno siquiera. Y Dios tiene que dejar ese remanente que dice allí y menciona Isaías. Aquí el objetivo de Pablo es mostrar, como dije, la misericordia de Dios con Israel. Y aquí la reserva de ese remanente. Dice, toma el texto, como dije, de Isaías capítulo 1, versículo 9, donde Isaías habla, y Pablo lo menciona, pero Isaías a su vez
trae a la mención del Antiguo Testamento también, de allí, de Génesis. O sea, nos vamos cada vez más atrás para poder entender lo que Pablo está expresando. Y en Génesis así, Isaías habla de la vida de Lot, donde se va Lot a esa ciudad de Gomorra, la cual va a ser destruida. Ahora, me llamó a mí mucho la atención esto en Génesis capítulo 19. Si nosotros vamos un poquito allí y vemos el clamor de Abraham por aquel pueblo, por esa ciudad, y empieza a decir si hay uno, si hay. Entonces, ¿qué me lleva a pensar, hermanos? Así como los vasos, así como nos componemos en la mano de Dios, qué importante es la oración por aquellas personas. Qué importante es poder clamar a Dios por aquellas personas. Lo que conocen o lo que no conocen a Dios. Dios tiene misericordia, lo tuvo con cada uno de nosotros. La destrucción de Gomorra y Gomorra, pero el contexto es que es por la oración de Abraham, ¿no? En lo que estamos, tratando de entender lo que Pablo está enseñando aquí. En el versículo 19, como decíamos, retomamos recién, esa mención que estábamos haciendo del Antiguo Testamento, tanto de Génesis como de Isaías. ¿Qué vemos con esto, hermano? La importancia del clamor de Dios por lo que no ven y por lo que todavía no conocen a Dios para su salvación. Qué importante es considerar a aquellos que vemos en la casa de Dios, ¿no? Y para ir terminando, aquí en el versículo 30 y 33, leemos, ¿qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obra de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. Y el que creyere en él no será avergonzado. Aquellos llegaron a entender un poco lo que Pablo estaba enseñando. Y entonces, como diríamos hoy, como que le cayó la ficha. Es decir, Pablo nos está diciendo que nosotros que íbamos tras la ley, tratando de cumplir la ley, ¿no hemos alcanzado? Bueno, la verdad es que no, porque no les alcanzó el cumplimiento de la ley. Acá no se trata de ir por la ley, por las obras de la ley, como justicia, sino que ellos iban por la justicia de la ley, que es decir, el cumplimiento de ella, por lo cual no alcanzaron a hacerlo. Era imposible para el hombre. Sin embargo, el gentil, aquel que escuchó la palabra de Dios y por tener la fe en el Señor Jesucristo, alcanzó por la fe puesta en aquel autor de esa ley, el Señor. Dice en Romanos, justificados pues por la fe tenemos paz. Esa fe que nos justifica era el Señor, la fe puesta en el Señor Jesucristo. Él era basto para ser justificado ante Dios y lo sigue siendo hasta el día de hoy. Los judíos iban tras el cumplimiento de la ley, la justicia que es por la ley, y no por las obras de la ley, que era el cumplimiento de la cual era imposible alcanzar y ser salvo por ella. Pablo enseña también en Efesios que no es por obra. Al llegar a cumplir, ¿cuántos se gloriarían de lo que hicieron? ¿Cuántos se exaltarían diciendo, soy el santo, yo soy quien cumple todo? Sin embargo, el Señor dice, no es por eso, para que nadie se gloríe.
Ahora, ¿cómo entender esto? Para los judíos era un insulto de que Pablo dijera que es una piedra de tropiezo. Si estamos entendiendo, dice, ¿cómo es que vamos a trompezar en aquel que viene a ser el autor de la salvación? Piedra de tropiezo, aquí como el apóstol Pedro, allí también en 1 Pedro 2 hoy son aplicados al Mesías Salvador. Pero ¿sabe lo que pasa? Nunca el Salvador puede ser piedra de tropiezo si uno pone y deposita su fe en Él. El tema es cuando uno conoce de esa piedra angular, firme, sólida, pero no pone la fe en Él, sino que solo se queda con el conocimiento. Entonces el conocimiento de aquel que puede salvar tu vida y no aceptarlo es de tropiezo para tu vida. Eso es lo que está explicando Pablo. Y esto me hace pensar también allí al Señor Jesucristo cuando están frente a aquellos fariseos, ¿no? Allí en Juan capítulo 5, que le dice el Señor, pero ustedes escudriñan las Escrituras y ellas son las que dan testimonios de mí, pero ustedes no vienen a mí. Si creyeran en las Escrituras, así como ustedes dicen que los escritos de Moisés, entonces creerían que yo soy. Pero no es así, ustedes no lo están estudiando, no están comprendiendo lo que están leyendo. Y muchas veces es lo que pasa. Leemos las Escrituras y lo tenemos las Escrituras, y yo muchas veces hice una comparación, ¿no? De que no basta leer un prospecto de un medicamento para ser sanos. No basta saber el efecto que causa en la persona sin poder adquirir eso para que haga el real efecto en la persona y sacar de la enfermedad en la cual estamos. La palabra de Dios, la Biblia, es el prospecto de Dios que sana el alma del cuerpo humano enfermo por el pecado. Debemos entender eso. Ahora, si yo leo la palabra de Dios y no acepto a Cristo como mi Salvador, lo estoy convirtiendo la palabra de Dios en una piedra de tropiezo. Y no es lo que Dios quiere. Los judíos interpretaban de esta manera y entonces cuestionaban lo que Pablo estaba enseñando por no escuchar la palabra de Dios con fe. La palabra de Dios es la que abre el camino a la salvación, pero la salvación te da el autor de la palabra de Dios, Jesucristo. Hermano, que podamos nosotros comprender las Escrituras y pedir al Señor que nos enseñe a caminar conforme a su voluntad. ¿Cuánto tenemos que aprender de ese vaso de barro en las manos del alfarero? ¿Cuántas veces Dios tiene que volver a moldearnos para que podamos comprender y entender lo que Él quiere para nuestras vidas? Pablo termina el capítulo exhortándolos y exponiendo la verdad del Evangelio, que los gentiles han alcanzado la salvación por fe y no por obra. Que los judíos buscaban al Mesías en las Escrituras, pero lo negaron al tenerlo frente a Él, frente a ellos. Entonces, hermanos, que podamos discernir, ¿dónde está la salvación? La salvación, como dije, no está en la ley y en la palabra de Dios, sino en el autor de la palabra de Dios, el Señor Jesucristo. Que podamos pedirle al Señor, si hoy todavía estamos cuestionando la palabra de Dios y no entregamos nuestro corazón a Jesucristo para ser salvos, que hoy podamos pensar y reflexionar en estos versículos y pedirle perdón a Dios.
No basta solo con conocer la palabra, no basta con conocer las Escrituras, porque Dios viene y ese día Dios no te va a pedir cuenta cuánto aprendiste de la palabra de Dios. Dios no te va a pedir cuenta si lo conociste, si lo discerniste, sino si lo aceptaste. No te va a pedir cuenta si te preparaste. Porque hay muchos que quieren conocer primero a Dios para aceptarlo después. Y yo no sé si vamos a tener tiempo de conocer en totalidad lo que es Dios. Dios es Dios. Y solo tenemos que saber que Él envió a su Hijo a morir en una cruz por vos y por mí. Así que oramos y que podamos pensar en esto. Y si todavía no aceptaste a Cristo, hoy lo puedes hacer. Porque Dios viene a buscar a su iglesia, a esa esposa que se prepara todos los días para recibir al Cordero. Así que oremos. Buen Dios y Padre, Señor, cuántas gracias te damos, Padre amado, una vez más, por tu palabra, Señor, que nos enseña la verdad del Evangelio, como dice Pablo empezando este versículo, este capítulo. Verdad digo, no miento, en Cristo Jesús. Señor, tu verdad es la que nos confronta, como decíamos hoy, es la que nos enseña, es la que nos lleva a los pies de la cruz. Señor, haznos entender tu palabra, pero Señor, que podamos comprender que la salvación lo necesitamos a través, y lo recibimos a través del Señor Jesucristo. Señor, si hay alguien que todavía no ha tomado esta decisión, Señor, que pueda hoy comprender que necesita de ese Creador que trabaja todos los días en sus vidas. Padre, te pedimos que hoy nos des el discernimiento, que nos des ese valor también, Señor, de poder aceptarte como nuestro Salvador, de poder pedirte perdón por nuestras fallas, por nuestras durezas de corazón que muchas veces, Señor, hemos desobedecido y no vamos conforme a lo que tú nos pides. Señor, te pedimos en este día que tú nos sigas moldeando como hijos en tus manos. Te pedimos, Señor, que podamos comprender cada día más, Señor, la claridad de tu palabra y que podamos atesorarla y vivirlas en nuestras vidas. Padre, dejamos todo en tus manos. Bendice, Señor, tu palabra en cada corazón y que nos podamos ir, Señor, meditando y reflexionando que tú eres el alfarero, que tú nos creaste, que tú trabajas con nosotros, pero que tú nos quieres dar la salvación para tener una vida eterna junto a ti. Señor, bendícenos, acompáñanos, te lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén.